particulares. Existe la propiedad privada, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Bueno, pues lo dicho, hasta ahora no querían topar los precios, pero está claro que el PSOE se ha podemizado. Pilar, no sé si lo ves tú así. No sé si se ha podemizado o ha reaccionado a uno de los problemas más graves que hay en este país, que es el de la vivienda y el acceso a la vivienda, tanto para jóvenes como para mayores, que ya vamos viendo cómo nos parecemos cada vez más a países como Reino Unido, en el que gente mayor tiene que compartir piso. O sea, efectivamente, topar los precios del alquiler no resuelve ni mucho menos el problema cuando el problema es de estas dimensiones. Igual que no lo resolvería solo poner los 50.000 pisos de la Sareb en el mercado de acceso más barato. Pero es verdad que todo el paquete de medidas, por un lado la ley y por otro poner viviendas y solucionar lo que es el porcentaje que dábamos en el gráfico, que es que hay un 3% de vivienda social. Decíamos, ¿por qué la ley no se ha aprobado antes? Hombre, porque ha tenido muchísimas resistencias. Es una ley que las comunidades autónomas, como la de Madrid, vamos a escuchar ahora a su presidenta, no van a aplicar. Es un instrumento en el que las comunidades del PP pueden tirarla a la basura, con lo cual es lógico que se compense con este paquete, que a mí, fíjate, más que las 50.000 de la Sareb, me parece muy interesante porque muchas están incluso en malas condiciones, las 15.000 que se van a construir en suelo de la Sareb, que eso sí ya depende de la propia construcción. Faltan plazos, efectivamente, para ver cuándo se va a cumplir y si le da tiempo al Gobierno a que estas medidas lleguen antes de las elecciones generales, pero este giro, tanto la ley como las viviendas de la Sareb lo que hacen es dar un giro a la política de vivienda. La resistencia al mercado libre del no era de las Popular. comunidades autónomas, la resistencia. Esquerra y Podemos, pero con la poca lealtad de que yo me guardo esto porque, bueno, y hay una cosa muy importante. El mercado no se regula solo. Una cosa muy importante. Entonces, pero ahí sí tienes una cosa muy importante. Las viviendas son unos precios que tú no puedes pagar. Eso funciona muy bien desde una base populista, ¿no? Pero claro, los efectos son terribles, porque cada vez más impedimentos al propietario, topar los precios, inseguridad, todo lo que se pone, pagarla. No, pero fíjate, hay un impedimento. Un dato, otro dato en contraste al tuyo. Sí. Tú tienes que equilibrar entre dos realidades, que los propietarios en una zona tensionada, que es que los ciudadanos están gastando más del 30% de su sueldo en pagar pisos, en que no ganen mucho más, sino que ganen 2-3 puntos por encima. Del IPC. Claro, eso es una lógica, pero eso no afecta al pequeño propietario, porque además hay incentivos fiscales también en esta ley de vivienda. Fíjate si afecta, fiscales en esta ley de no vivienda. afecta al pequeño propietario, afecta al grande. ¿Cuál es el resultado? Es decir, el razonamiento que tú me haces es cierto en un mundo mucho más sencillo del que es. Barcelona. Mejor acceso para la gente que no puede acceder a la vivienda, que se gaste un poquito menos y que gane el propietario. Oye, yo quiero dar los datos de Barcelona. Señora Montero, pero evidentemente por el daño que ha hecho, por respeto a las víctimas y para demostrar que ese perdón es sincero, debería ir acompañado de que la señora Montero no se sentara mañana en la mesa del Consejo de Ministros. Pilar, y vamos ya con Yolanda Díaz. Las bajadas de penas han hecho muchísimo daño al Gobierno, han roto la coalición, ha sido la crisis más grave de los últimos 4 años de la coalición, y el mayor reconocimiento no son tanto la petición expresa de perdón de Pedro Sánchez, sino como haber planteado la reforma del sí es sí en el Congreso. Ese fue el reconocimiento de que había un error y de que tenía que corregirse. Muy tarde, lo que Pilar. ha pasado en estas últimas 4, 5, 6 semanas desde que se lo presentó el PSOE en solitario, es que las negociaciones, esas propuestas 5, 6, decía Podemos que estaba negociando el Partido Socialista con Podemos, veía que eso no iba a parar, metió la proposición de ley en el Congreso, y efectivamente esta semana lo que vamos a ver en el Congreso es a un Partido Socialista sacar una reforma con el Partido Popular, con esas enmiendas. Lo podían haber sacado en diciembre. ¿Tú sabes cuántos violadores se hubieran visto? Los mismos que si la hubiera sacado dentro de 4 meses, pues Marta, porque el Gobierno ha reconocido, y eso es así, sí, pero que esta reforma no va a parar las excarcelaciones. Cuanto antes la cambiara, no va a pararlo. Pilar, Marta, derecho, garantista. Derecho, no las para. No las para. Si este es el gran error del Gobierno. Derecho lo debían saber ellos, porque lo del Código Marta, Penal, se va a aprobar la ley esta semana, y la semana que viene, déjame, son
son 5 segundos. Y ahora Para te dejarlo contesto yo claro, se 5 va a aprobar la segundos. ley esta semana. Sí. La semana que viene seguirá habiendo rebajas de penas. Si se hubiera- muy porque bien. eso no lo evita la ley. Pero y la reforma. expliquemos por qué. Porque hasta que no se juzguen con la nueva ley no se va a acabar con estos efectos terribles. Pero si se hubiera aprobado en diciembre, habría habido una nueva ley antes y se hubieran beneficiado Los menos. recursos. Eso es así. Los recursos Bueno, no se frenan, no, pero si es que lo ha dicho el gobierno. Puedes defender. ¿Cómo va a ser defender? Que la reforma de la ley no pare la ¿Por qué lo hacen ahora? Que lo dejen 5 meses con tu teoría. Si Yo se creo hubiera que el hecho problema 4 en meses esto- antes nueva ley, Las del menos futuro, beneficiados. Sí, pero todos los recursos que hay en los Es así, tribunales hoy no Pilar. se paran y hasta A ver. que el Supremo Yo creo dentro por de unas salir un semanas poco del bucle. Una cosa- Efectivamente. Yo creo que el Efectivamente. el gran problema de esto es que un tema como el de Aquí. ¿Qué te parece, Pilar? Me parece que se despachó absolutamente a gusto y que efectivamente lo que hizo fue una ruptura expresa con Pablo Iglesias en directo, en lo personal, que ya se sabía, y en lo político, y mandó muchos mensajes. Señaló a Pablo Iglesias como ese ex líder que no tiene cargo orgánico alguno, pero que dijo, lo sabe todo el país, manda mucho en Podemos, habló y dio mucho detalle de cómo se produjo esa designación. Dijo, yo me enfadé muchísimo, Pablo Iglesias sabe que yo no puse un tuit hasta mucho tiempo después por ese, no sé si llegó a decir cabreo, pero casi, y rompió públicamente con Pablo Iglesias. Efectivamente, lo que ocurre es que, claro, estaba en un contexto en el que tiene que unirse o tiene que atraer a Podemos. Dejó claro también, o eso me pareció, que hasta después de las autonómicas aquí no va a moverse nada, y recordar, Podemos se presenta con Izquierda Unida en más comunidades autónomas que nunca. Sí, Entonces, la anomalía de un partido, Podemos, Yolanda Díaz diciendo Pablo Iglesias tiene que desaparecer para que esa negociación se pueda llevar en los justos términos. La izquierda, como bien decía Carmen, esto ya ha cambiado, no queremos ser esto ya no es el Podemos de antes, y con una campaña que ella decía que va a ser, no dijo complicado, pero casi, de a ver cómo hago la campaña de cara a las autonómicas. Bueno, ella pues se pondrá de perfil, que es bastante, oye, eso es así, se intenta de momento.